el sílabo que les mandé, porque les han compartido el sílabo, ¿no? Sí. Es ese sílabo fue el borrador. ¿Ya? ¿Ah? No, a lo que voy es que me preguntaron. Yo he subido al campus el sílabo, pero creo que todavía no lo han subido a ustedes, ¿no? No al aula. Ah, no, está vacía la relación. ¿De todos los cursos está vacío? Sí, en todos los cursos. En fin. Este es el oficial. Lo que pasa es que los que les he compartido no me he dado cuenta. Ese es un borrador de un borrador que había. Por eso me dijeron unos chicos hace rato, doctor, pero acá dice un porcentaje y acá dice otro porcentaje. Ah, sí, había dos Ya, entonces, yo pensé, la verdad, me da cuenta. Eso yo le he pasado uno por uno. O sea, tampoco es que hace un copia-pega. Me había pasado el modelo previo y por error mío yo les he repartido estaba un porcentaje por acá y un porcentaje por allá. Este es el que yo he subido al campus. Se los voy a descargar bonito y se los reenvío hasta que lo suban todo al aula virtual. Igual que los chicos del A y del C, he quedado con sus delegados que les voy a enviar más tarde los formatos que nos han enviado a nosotros. Ustedes saben que por esto todo tiene que ser bien registrado y legalizado. ¿Está bien? Entonces les voy a enviar un formato para que es uno, el registro, que todos registran que han recibido el sílabo, que se les ha informado. Y otro, eso tienen que imprimirlo y firmarlo. Ahorita no, porque vamos a distraernos en toda esta historia. Ya ustedes saben cómo es. Y el acta de elección de delegado. ¿Ya? Esto entre mañana, pasado, por cuando me lo firman y me lo reenvíes escaneado. ¿Ya? Listo. En cuanto a los porcentajes, solamente para hacerles de su conocimiento, cada examen teórico antiguamente valía el 30%, ahora cada examen teórico vale el 15%. ¿Ya? Cada evaluación teórica parcial vale el 15%. Ustedes saben que en la semana 4 y en la semana 8 se toman los dos parciales. ¿Ya? La semana 4 de todos los primeros temas y la semana 8 de los temas que siguen, no es acumulativo. ¿Ya? Eso es uno. Les expliqué acerca del examen práctico, y el examen práctico en este caso yo lo voy a tomar como docente teórico, o sea, docente encargado del curso, voy a hacerme cargo de tomarles el examen práctico y les expliqué que va a ser el mundo de casos clínicos. Cada examen práctico va a tener un porcentaje de 25%. Si se dan cuenta, es mucho más importante el práctico. ¿Ya? Y ese 20% somos 15-15, hablamos de las primeras 8 semanas, pues, ¿no? Los dos teóricos sumamos 30%, los dos prácticos sumamos 50, 50 más 30, 80%, el último 20% es la nota que les va a colocar sus docentes de práctica. Los docentes de práctica les va a colocar una nota y de eso sale el 20%. De los casos clínicos, todo eso ya cada docente les pide sus historias, sus casos, en su rotación. Ese docente nos va a enviar nota de su rotación y esa nota de rotación es el 20%. Si se dan cuenta, el 80% vale de lo que más pesa es el práctico. Y bueno, acá la suma bla 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 bla, uno para promedio 2, y esto aplica para todos los cursos, los 4 cursos, no solo por los 4 cursos. Se puede descargar, otra cosa no se puede descargar como PDF, supongo. Listo. Ah, no, lo dejo acá mejor, ¿bien? Sí, para dejarlo ahí. Guardar, sílabo de medicina. ¿Dónde está? Aquí está, ¿ya? Aquí para recién. Acá. Listo. Vamos a completar. Entonces, ya hice una clase con 2 aulas. No sé si acá hay alguien de la otra aula que me dijo acá, alguien que está registrando, no sé. Igual pásenme la hoja de asistencia, vayan firmando por favor, la hoja de asistencia. Y vamos a completar la clase. Con los chicos se ha acabado prácticamente todo, me faltó de poco, no nada, así que creo que podemos hacerlo con ustedes. Listo. Nos habíamos quedado acá, pero me interesaba más este. Entonces, los otros chicos les he hecho clase, parece cuando suben los audios de ponerse 2.5. Creo que es la cosa. Como les he dicho desde el primer día, síganme la secuencia, no estén acá copiando porque esto yo les voy a pasar. Siempre por favor los delegados, ya lo estoy diciendo, escríbanme el mismo día, porque si pasa un día, 2 días, 3 días, yo me pierdo en el limbo y no sé ni quién me escribe. Ya escriban, doctor, la clase de hoy día, igual la voy a hacer por si acaso. Igual está en el escritorio. Listo, completemos. Transporte de oxígeno. Hemos dicho que el transporte de oxígeno, ya hablamos acerca del mecanismo, de los mecanismos fisiopatológicos. Esto vamos a procurar hacerlo en 10 minutos, porque entiendo que eso ustedes ya lo llevan.
En cuanto al transporte de oxígeno, el transporte de oxígeno va a responder a cuánto es que el oxígeno que llega al alveolo va a ser transportado a través de la hemoglobina hacia los glóbulos rojos, obviamente, a los diferentes tejidos del cuerpo. Entonces, eso de ahí, el grado de afinidad entre el oxígeno y la hemoglobina será dada por la curva de disociación de la hemoglobina. Esa curva de disociación de la hemoglobina lo que nos va a decir es qué capacidad tiene de ser afín el oxígeno a la hemoglobina y qué facilidad tiene de liberarse ese oxígeno a los tejidos. Esa curva de disociación de la hemoglobina y que las ha llevado a fisiología las han explicado que se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Solamente es un recordaris nada más. ¿Cuáles son los factores que mueven la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha? Y hacen que el oxígeno se libere. Los factores que mueven aumento de temperatura, disminución del pH, acidosis, aumento del 2,3 glicerato, aumento de TG. Eso es lo que nos dice la curva de disociación de la hemoglobina. En este caso, esta gráfica no es tanto disociación de la hemoglobina, esta gráfica nos indica el transporte del oxígeno y nos representa dos líneas. La línea de las horizontales, que es la presión de oxígeno en la sangre, y la línea de las verticales, que es la saturación de la hemoglobina. Cuando ingresa el oxígeno al alveolo, ese oxígeno recordemos en un primer momento, cuando respiramos el aire ambiental, es un 21%, pero cuando llega a nivel alveolar, ese oxígeno, todo ese oxígeno del 1% del aire va a pasar al intercambio gaseoso. Ese oxígeno ya no es el 1%, sino para cuestiones de intercambio gaseoso, será un 100%, porque todo lo que ingresa, siendo una fracción del aire inspirado, va a pasar al intercambio gaseoso. Entonces va a formar el 100% de volumen, no de presión, 100% de volumen. Como es un sistema, podríamos considerarlo un sistema cerrado, ese alveolo, el aire, el oxígeno dentro del alveolo va a generar presión contra las paredes del alveolo. Hablamos de un solo alveolo, hablamos de varios, pero pongamos un solo alveolo como ejemplo. Ejercer presión. Al ejercer presión, eso nosotros lo vamos a manifestar como presión alveolar de oxígeno. ¿Cuánta presión ejerce el oxígeno dentro de la pared del alveolo durante el movimiento inspiratorio? ¿Cuántos son los valores en milímetros de mercurio de la presión parcial de oxígeno, de la presión alveolar, de oxígeno? Se dice que es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Eso es lo normal, lo esperado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que una persona tiene buena presión de oxígeno? Todos los dedos están sacando ADA, porque recordarán, porque ya está en práctica, que ¿cuál es el examen que me mide la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2? ¿Cuál es el examen que me mide todos los valores? ¿Examen de gases? El ADA. En el ADA están estos valores, nos dicen cuánto es la presión de CO2, cuánto es la presión de oxígeno, entre otros valores. Pero no a todos los pacientes les voy a estar, nosotros mismos no me voy a estar sacando a cada rato, ¿no? Para saber qué tanto tengo de PO2. Entonces hay una relación entre la saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar. Se dice que un promedio de 60 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, presión alveolar, va a corresponder a un 90% de saturación, que es el punto de corte. Entonces, cuando hablemos que un paciente tiene insuficiencia respiratoria, que es lo que vamos a ver en la siguiente lámina diapositiva, lo que vamos a indicar es que la insuficiencia respiratoria medida a nivel de gases arteriales es una caída de la presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Y si hablamos de saturación, hablamos de una caída de menos del 90% de la saturación de oxígeno, siempre bajo unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? A nivel del mar, afío ambiente, afío 21%. Si hablamos que un paciente, digamos, ¿por qué, doctor, no subo más la presión de oxígeno y con eso sigo elevando la saturación? Porque hasta este punto las moléculas de oxígeno se están uniendo a la hemoglobina. Hay bastante oxígeno y bastante molécula de hemoglobina. Suenan rápido, captan rápido. Pero llega un punto en que por más que tú le des oxígeno al paciente, ya no hay suficientes transportadores. Ya se llenaron todos, ya se acoplaron. Entonces, por más de que tú le metas más oxígeno, la curva no va a ser rápida. Va a ir lento. Sigue cogiendo, pero ya es menos. Seguimos aumentando la presión, metemos más oxígeno, pero ya no hay mucho transportador. Ya se están acoplando, ya se llenan. Como ya se saturaron, la curva ya no sigue subiendo.
Si ya no es tan vertical. ¿Qué es lo que pasa? Lo estoy tapando. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente tiene insuficiencia respiratoria? Que es lo que vamos a ver así. ¿Cuál es? Si mi paciente tiene insuficiencia respiratoria, o pongámosle en términos sencillos, dificultad para respirar, ¿cuál es el remedio para ese paciente? ¿Qué tengo que darle a ese paciente? Si yo tengo hambre, necesito comida. Si tengo sed, tengo que tomar agua. Me falta oxígeno. Entonces, en sus prácticas habrán visto ya pacientes con oxígeno suplementario, con cánulas sobre todo, ¿verdad? Y las cánulas, cuando les pidamos los cálculos, vamos a ver más adelante, insuficiencia respiratoria, igual me adelanto a la siguiente imagen. Cuando vean los cálculos de insuficiencia respiratoria, hay un marcador que se llama gradiente alveolar arterial. Me adelanto hasta esta imagen. En el examen de gases arteriales, que es lo que nos determina el grado o no de insuficiencia respiratoria, que es lo que vamos a mencionar a continuación, hay varios marcadores, varios signos. Uno de ellos dice gradiente alveolar arterial. ¿Qué es el gradiente alveolar arterial? Para empezar, ¿cómo sé que el cuerpo del paciente, sus pulmones están oxigenando bien, están haciendo un buen intercambio gaseoso? El CO2, la saturación de oxígeno, la presión parcial de CO2. No, el mejor indicador de un buen transporte de gases arteriales es el gradiente alveolar arterial. Como dice en la diapositiva, su valor normal es entre 10 y 12 milímetros de mercurio. Y saben que para el resultado de la membrana debe haber una diferencia de presiones para que pueda movilizarse. Si las presiones son iguales, simplemente no hay movimiento de gas. Para que haya un buen transporte a través de cualquiera de nosotros, si nos midieran un examen de gases arteriales y vemos nuestro gradiente debe ser lo más bajo posible. Dice en la literatura entre 10 y 12, otros días dicen entre 10 y 15. Primera conclusión. Si el gradiente alveolar arterial, esa diferencia entre el oxígeno, entre la presión de oxígeno del alveolo y lo que pasa a la sangre es muy alta, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿Qué dicen? Cortemos más. ¿Bueno o es malo? Que hay una buena. Imaginemos que el examen de vibración de gases arteriales tenga un gradiente alveolar arterial de 100. ¿Eso es bueno o es malo? Que me dice que hay mucha diferencia. Está llegándole mucho oxígeno al alveolo y poco de lo que está pasando hacia la sangre. Entonces, eso es malo. Primera conclusión, el gradiente alveolar arterial debe ser lo más bajo. Si ustedes ven en algún examen de grasas arteriales, el gradiente alveolar arterial en los exámenes, que este gradiente está por encima de esos valores, ven 30, 40, 50, para arriba, ese paciente le está yendo mal. Es un paciente que no está haciendo un buen intercambio gaseoso. ¿Y cuál es el espacio a través del cual pasan los gases? La membrana. Entonces hay algo en la membrana que no está permitiendo un buen intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Hasta ahí nos entendemos? Perfecto. Y regreso al ejemplo de lo que les estaba diciendo. Entonces, ¿cómo se calcula, doctor, el gradiente? Todos los AGAs tienen, depende del hospital donde hagas sus prácticas y o te vayas a trabajar. Algunos muestras, algunos kits de gases arteriales te muestran todos esos valores detalladitos, todos. No tienes que romperte la cabeza, ahí te sale. Pero hay otros que no te calculan el gradiente alveolar arterial y tú tienes que calcularlo para saber si tu paciente está haciendo un buen o no un intercambio gaseoso. ¿Cómo se calcula? Restamos simplemente la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno te la da en la muestra, el mismo AGA te dice cuánto es la presión arterial de oxígeno calculada para esa paciente, pero no te dice la presión alveolar. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Calcular la presión alveolar, que tiene esta forma. Presión barométrica, menos la presión de agua por el coeficiente de oxígeno, la presión de CO2 sobre R, que es un coeficiente de 3.8, el coeficiente de ventilación perfusión. ¿Tengo que aprenderme esa fórmula? No tienes que aprender. He dicho, mi curso, por lo menos este ciclo conmigo, no sé cómo está con pero conmigo no es memorístico, conmigo es lógica. Lógica en nervios, obviamente no. Por lógica saqué el examen. Entonces, si a mí se me ocurre que en la pregunta 9 de su examen que se me perdió en la USB que deja acá, que no sé quién la tendrá, seguro de limpieza de tener que estar todos los exámenes de fin de ciclo que no los han pasado. Fíjate su ojo, ¿no? Es verdad. Hay una pregunta en la cual dice, o habría una pregunta en la cual les digo, calculen el gradiente alveolar arterial y les doy este dato de aquí. Este dato está incompleto, les doy todo esto, pero no les doy el FIO2. Y se me ocurre decirle en su examen práctico, obviamente que se puede tomar, el paciente tiene una cánula vinazal a 5 litros. ¿Cuánto es el FIO2?
levante la mano quien no lo tiene claro. No hay ningún problema. Súper sencillo. Oxigenoterapia. Comentario. Nada más porque oxigenoterapia es hablar otro tema que nos salimos hasta ahora. Todos ya han visto pacientes con cánulas. Al menos un paciente habrán visto con cánula en su vida. Oxígeno, ya sea en casa, en época COVID, habrán visto en hospitales, etc. Entonces, el oxígeno es la principal indicación de un paciente con insuficiencia respiratoria. El PO2 que respiramos es un PO2 de 21%. Pero si yo ya le doy oxígeno suplementario, ese FIO varía. Entonces, ¿cómo varía? Partimos del 21%. Y es sencillito. El oxígeno, por si acaso, por cánula binasal, la cánula es un sistema de bajo flujo. ¿Qué significa bajo flujo? Ustedes han visto, está el manómetro con los litros ahí marcados hasta 15. La bolita sube y baja, sube y baja, sube y baja, dependiendo de lo que va a subir. Muy bien. La cánula llega a un tope máximo, que por más que tú le subas el oxígeno ya no te va a dar más litraje. ¿Cuánto es el tope máximo de una cánula binasal? 5 litros, algunos te dicen hasta 6, pero el promedio es 5 litros. Promedio. Algunos, insisto, no está mal, hasta 6 se puede tolerar, pero el promedio es 5. Es un sistema de bajo flujo. ¿Qué significa? Que es un FIO aproximado, no es exactamente el que vamos a mencionar ahorita, es un aproximado, pero se utiliza para cuestiones de cálculo. Si yo tengo FIO2 21 ambiental, el primer litro yo le voy a sumar más 3 puntos y los siguientes litros le voy a sumar más 4 en cada uno. Más 3 y el resto más 4, más 4, más 4. Entonces, siguiendo esa regla, ¿cuánto FIO le calculo a mi paciente con oxígeno cánula 1 litro? 0,24 o 24 oxígeno. A 2 litros 0,28. Atrás. Sin miedo, sin miedo. 28%. 3 litros 0,32, 32%, más 4, 0,36, 36%, y por último 0,40 o 40%. Eso es lo que se calculará para el FIO2. Hay otros sistemas como Venturi, como máscaras de reservorio, cánulas de alto flujo, no es tema de la conversación. A mí me interesa a ustedes que sepan o recuerden cómo varía con cánulas, que es lo que más van a ver, ¿sí? Y que tienen que hacer el cálculo de acuerdo al FIO. Entonces, hasta aquí conclusión, ¿cuál es el mejor indicador de un buen intercambio gaseoso? El gradiente alveolar arterial. Y me conviene que sea lo más bajo posible. Si es más alto, significa que hay un problema en la difusión y la barrera que atraviesa, que es la membrana alveolar arterial, está alterada. ¿Sí? Regresando un poquito a esto. Insuficiencia respiratoria. Ya hemos dicho que la insuficiencia respiratoria, ¿cuál es el concepto? Hay dos tipos de conceptos. La definición conceptual y la definición operacional. La definición conceptual nos dice, primero, que la insuficiencia respiratoria no es una enfermedad. Eso es lo primero que hay que entender. Si alguien le pregunta, ¿qué es insuficiencia respiratoria? No es una enfermedad. No es una enfermedad. Es el resultado de una serie de enfermedades individualizadas, un conjunto que me van a llevar a algo. ¿A qué? A la incapacidad del aparato respiratorio para mantener adecuadamente los niveles tisulares de CO2 y de oxígeno. Por separado, es el producto final de una serie de alteraciones que me van a llevar a la incapacidad de la distribución y transporte de oxígeno y CO2 a nivel tisular. Pero como se me hace pereza estar preguntándoles todo eso, mejor digo la definición operacional. Y la definición operacional es un proceso básico en el caso. La definición gasométrica de insuficiencia respiratoria, antes de explicar ese cuadrito, hemos dicho, genera una presión del alveolo, el oxígeno dentro del alveolo, ¿sí? Esa presión de gas se calcula entre 80 y 100 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si la presión de oxígeno a nivel alveolar es menor de 80? Imaginemos entre 80 y 70 milímetros de mercurio. Hipoxemia. Y si es entre 70 y 60, también es hipoxemia. Y si es menos de 60, también es hipoxemia. ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a clasificar. De 80 a 70 llamaremos hipoxemia de 60, hipoxemia moderada, y menor de 60 será conocido como hipoxemia severa o su nombre equivalente, que todos conocemos, insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué es la insuficiencia respiratoria? Es una hipoxemia severa donde la caída de la presión parcial del oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio. Pero donde está el oxígeno también está el CO2. Están relacionados, están de nuevo.
pueden estar juntos, moverse juntos. Mi paciente puede tener en el examen de gases arteriales una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, pero sus niveles de CO2 normal. ¿A qué le llamamos CO2 normal? ¿Cuáles son los valores normales de gas? 45. 35, 45. Muy bien. Otros le dicen 40 más menos 4, pero 35, 45 está bien su valor. ¿Qué pasa si es que la PCO2 está por encima de 45 con un PO2 menor a 60? Eso es suficiencia respiratoria con hipercapnia, ¿verdad? En la clasificación de gases, en la clasificación, La tipo 2 sería. en la clasificación, hay muchas clasificaciones para la insuficiencia respiratoria, no más común que se clasifique tipo 1 tipo 2, pero la mayoría la conoce. Para la insuficiencia respiratoria tipo 1 es la hipoxémica pura, donde la presión de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio, solita, ¿sí? Abandonada, después el CO2 sigue normal, y en la tipo 2 ya se van juntos, uno baja y la otra sube. Tipo 1 es la hipoxémica pura y la 2 es hipoxémica hipercapnia. CO2 menor a 60 y CO2 menor a 40. Sin embargo, otras literaturas peruanas sobre todo nos clasifican también, nos suman la tipo 3 y la tipo 4. Habrán escuchado o habrán leído acerca de eso, ¿no? Pero, y si es que lo han hecho, no me dejarán mentir, sobre todo manuales, Teo, Amil, entre otros, literaturas, Barreras, Guyton, no suelen mencionar mucho la tipo 3 y la tipo 4. Más que quedan en el nombre de la tipo 2. La 3 y la tipo 4 es una clasificación que salió en el Perú en una revista del año 2007, Acta Médica Peruana, y desde ahí todavía se maneja. No es tan familiar, pero igual vale que lo conozcan. La tipo 3 llaman la perioperatoria, es decir, un paciente que ingresa a sala de operaciones por X operación y durante la cirugía o el postquirúrgico va a ser una complicación respiratoria, por ejemplo, atelectasias, broncoespasmo, entra en insuficiencia respiratoria. Sigue siendo gasométricamente alguna de esas dos clasificaciones de las que hemos hablado, pero está asociada a cambios con el perioperatorio. Lo que le dicen que es la tipo 3, la perioperatoria. La tipo 4 es un paciente en el cual no hay ningún problema respiratorio de fondo, pero hay caída de sangrado, por ejemplo, un procedimiento de colocación de un traquete vía venosa central, punza una arteria grande sin quererlo, hay un accidente de tránsito, o un trauma con pérdida importante de sangre, anemia de Gorgas, anemia severa, brusca, que me va a llevar a siguiente papel transportador, sangre, hemoglobina, que va a llevar a insuficiencia respiratoria. Pero básicamente esos dos periodos que lo que nos interesa. En la evolución en el tiempo tenemos insuficiencia respiratoria aguda, la crónica y la crónica intermitente. ¿Qué son cada uno de ellos? La insuficiencia respiratoria aguda es aquella en la cual el déficit respiratorio de insuficiencia se da en un paciente sin una respiratoria previa y que se desarrolla en cuestión de horas en 2 horas. Ejemplo, algunos de ustedes se va, no sé, se va a una zona de altura, está unos de ahorita, por otro de polo, por otro están a menos 5 grados centígrados, menos helado, está en congenta con el está tosiendo, y por ahí se contagia de su neumonía bacteriana, viendo como no, la importancia se complica, termina necesitando oxígeno, te curas, pero estuviste un tiempo con oxígeno suplementario. Entonces, ¿tuviste algún antecedente, bueno, respiratorio de importancia? Ninguno. ¿Desarrollaste una enfermedad respiratoria en funciones de vías que no nos dices? Sí, necesitas oxígeno, es una insuficiencia respiratoria, no tiene agudo, no tiene ningún antecedente de importancia, ni antecedente respiratorio ni cardiológico. En la insuficiencia respiratoria crónica, todo lo contrario, es un paciente que ya tiene un historial respiratorio de fondo, es un paciente que ya tiene alguna cardiopatía de fondo, algún problema crónico, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pulmonar, algún paciente con asma no controlada, que por algún motivo empieza a necesitar oxígeno suplementario, ya no utilizado como empieza a necesitar oxígeno suplementario. Es un paciente que ya tiene una enfermedad crónica de fondo y empieza a necesitar oxígeno suplementario. Una insuficiencia respiratoria crónica. Y la insuficiencia respiratoria crónica reagudizada es un paciente con enfermedad crónica respiratoria pulmonar de fondo que ya tiene un historial de oxigenoterapia, oxígeno, ingresos hospitalarios y que durante el transcurso de la enfermedad en algún momento sufre alguna enfermedad adicional que empeora su cuadro respiratorio. Por ejemplo, alguno de los pacientes que yo les acabo de mencionar, que encima genera una neumonía, o encima genera tuberculosis, o bronquitis, se infectó,
esos pacientes que ya tienen su problema respiratorio de fondo y ya tenían su oxigenoterapia y ahora necesitan más oxígeno, realmente necesitaban. Esa es una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. El único que está completamente definido en cualquier literatura es este de aquí. Estos dos de acá, los textos no van a encontrar, a diferencia de algunas patologías que todo el mundo habla el mismo idioma, este de aquí es muy variado. Pero por lo menos lo que les menciono es lo más común que se conversa. Lo vimos. En cuanto a los mecanismos. En los mecanismos de insuficiencia, ¿están pasando un poquito de resistencia? En cuanto a los mecanismos de insuficiencia respiratoria, hay 5 mecanismos de insuficiencia respiratoria. Hay que conocerlo, bueno, recordarlo, porque como que lo han hecho en algún momento. Imaginemos que, de que en unos años, imaginemos, porque así va a suceder. De aquí en unos años ustedes ya se reciben de doctor y doctora, reciben su título, su licenciatura, suben a sus redes su sello y su diploma, suben a Instagram y todas las redes sociales, aquí hashtag, entran al serum y a la siguiente día les dicen, te toca irte a Chayapal, que es tu serum. Más de 4.000 soles. Una licenciatura, frontera, 6.500 soles los bonos, promedio de 8 o 9.000 soles al mes. Me voy, es un buen momento. ¿Cuándo tengo que irme? Pasado mañana ya tiene que estar acá. Ahora, primero avión, chao papá, chao mamá, chao familia, me voy a ser millonario. Te vas, aterrizas, nunca te aclimataste, cogiste el primer bus que pudiste y llegaste a tu puesto de salud. Todos tienen algo más. Está la banda del pueblo esperándote. Y ya se arrastrando, sacando oxígeno, por favor. Si estamos solo a 4.000 metros. ¿Qué pasó? Te ponen oxígeno, obviamente, aparte que sobrevives, ya con el tiempo te aclimatas. Pero ¿qué pasó en un primer momento? Que hemos hablado de la clase pasada. ¿Qué pasa con la presión de oxígeno? Presión, no frío. Presión de oxígeno ambiental a mayor altura. Disminuye la presión de oxígeno ambiental a mayor altura y por lo tanto es más difícil que tu cuerpo asimile sin un mecanismo de adaptación previo, de acondicionamiento previo, que asuma esa poca presión de oxígeno del ambiente. La presión barométrica o el aporte de oxígeno disminuye, por lo tanto disminuye la cantidad de oxígeno inspirado y reducirá la presión alveolar y arterial de oxígeno. En grandes alturas, inspiración de sustancias mezclas gaseosas, por ejemplo el monóxido de carbono, si hay una zona de diseño, está cerrado, donde se libera el monóxido de carbono, también hablan del desplazamiento del oxígeno por las moléculas del monóxido de carbono, del CO. Hay que especificar que la afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono es hasta 40 veces más rápida que la afinidad por el oxígeno. Es decir, si viene una molécula de oxígeno y una molécula de monóxido de carbono, obviamente la hemoglobina se fuera de acá y se une al CO2. Desplaza el oxígeno y eso va a generar intoxicación. Sigan el gráfico. La explicación, lean la letra, todo lo que quieran, pero el gráfico es clave. Alveolo, vaso acompañante, el espacio de la membrana alveolar arterial, el medio ambiente. Y esto de acá, el bronquio acompañante. ¿Dónde está el problema? Todo está bien, el problema está fuera. Entonces es una disminución de la por si acaso, hágame una corrección, esta diapositiva, siempre me olvido de corregirla. Es disminución de la PIO2, no de la FIO, por favor. ¿Sí? La diapositiva que es de la PIO, presión inspiratoria del oxígeno. No es FIO, PIO. La hipoventilación alveolar. Paciente, aquí de ustedes, no me digan porque pero aquí de ustedes alguna vez, quizás en su cabeza dirán, a mí me han hecho alguna vez endoscopía, ¿no? Por gastritis, o a mi familiar, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, tío, etcétera, lo acompañan a una endoscopía, quienes habrán visto. Lo que hacen al paciente antes de ingresar la caña, lo que llamamos nosotros el endoscopio, o en el caso de neumología, broncoscopía, el paciente es incómodo, no te van a colocar todo despierto, te van a incomodar, vas a tener náusea, vómito. ¿Qué tienen que hacer? Sedarte, dormirte un poquito para que no sientas y no recuerdes. Entonces, hipnóticos y ansiolíticos. Perfecto, te ingresan, te colocan una sustancia. La más común que se utiliza en la práctica es midazolam y propofol, que son los más comunes. No tienen ningún problema respiratorio de fondo, te colocan, se pasaron un poquito la dosis, la enfermera está con un poquito
La enfermera está con el pulso oxímetro y te dice, doctora, mientras está haciendo el procedimiento del paciente, la paciente está en 90% de saturación. Ya, sigamos. Ya está en 80. Ya está en 70. Ya está en 60 y mientras la máquina. Porque así pasa. 40, 50, seguimos. Obviamente no hace paciente hay que suspender el procedimiento y ayudarlo. Pero hizo insuficiencia, cayó la presión. ¿Qué pasó? Los medicamentos utilizados alteraron los centros respiratorios a nivel central, ya hemos conversado de la pasada, y le va a inhibir el reflejo de la respiración, tanto a nivel central como a nivel periférico. Entonces son sedantes de acción central. Si te viene un paciente con miastenia gravis, que son alteraciones neuromusculares, pacientes con alteración de la caja torácica, paciente que tiene parálisis diafragmática, paciente que tiene hernia diafragmática severa, pacientes con traumatismo cefalocraneano severo. Entonces, cualquier causa no respiratoria directamente te va a generar un proceso de insuficiencia respiratoria. Aquí lo tenemos. Alteración del centro respiratorio, tronco cefálico, médula espinal, unión neuromuscular, que lo estamos en el momento, enfermedades del músculo respiratorio, caja torácica, obstrucción de vía superior, por ejemplo, un cuerpo extraño, ¿no? Conviene. Es decir, lo mismo, seguimos en el gráfico. Afuera todo bien, el problema está en el camino. Mirando el gráfico nomás, ¿dónde está el problema en la difusión? La membrana. El problema está en la membrana alveolar arterial. ¿Y qué decía la ley de Fick? La ley de Fick nos dice que el adecuado transporte de oxígeno a través de la membrana depende de dos factores: del grosor de la membrana alveolar arterial y depende del área de intercambio gaseoso. Uno de esos dos factores es el grosor de la membrana alveolar arterial. ¿Qué pasa si el grosor está aumentado? Y mucho. Todo está bien. El problema es en el intercambio. No pasa. La membrana está engrosada, fibrótica. No hay buen intercambio gaseoso, por lo tanto, entramos en un cuadro de insuficiencia respiratoria. Mecanismo, difusión. Y hemos dicho que el mejor marcador del intercambio gaseoso es el gradiente alveolo arterial. Mientras que en la anterior, que es por hipoventilación, el gradiente alveolo arterial está normal. En los trastornos neuromuscular, en la otra de los trastornos neuromuscular, neurológicos, está normal. Aquí está aumentado. Cualquier enfermedad de tejido conectivo con afectación pulmonar, lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, ¿sí? Cualquiera de ellas. Alteración de la ventilación perfusión es lo que más van a ver ustedes en el día a día. Alteración de la ventilación perfusión. En cuanto a la alteración de la ventilación perfusión, es simple, es súper sencillo. El problema está en dos caminos: la ventilación, la perfusión. El alveolo debería estar lleno solamente de gas, oxígeno, nada más. Hemos conversado el porqué. ¿Qué pasa si lo que es netamente gas? ¿Qué pasa si lo que es netamente gas empieza a llenarse de sangre o agua, edema? No, el área lo hablamos del alveolo. Bueno, tiene razón, pero es el área superficial, tiene razón. Estaba haciendo aquí otra parte de la ley. Tiene razón. Estamos disminuyendo el área de intercambio gaseoso. Se llenó de agua, edema, sangre. ¿Habrá un buen intercambio gaseoso? No, porque hay dos fases y no va a poder atravesar la fase líquida. Entonces, ¿y el oxígeno? Se cayó. No. En otra circunstancia, ¿qué pasará si por aquí tengo un paciente que es fibrilador? Me libera trombos como loco, o es un postrado crónico, un paciente que está todo el día, tarde, noche, mañana, semana tras semana postrado y no tiene profilaxis para trombo, para formación de coágulos. Se libera un coágulo y en lugar de irse a las cerebrales, viaja por los pulmonares y genera trombos. ¿Habrá paso de sangre? No, entonces ya que el oxígeno dice ir, intercambio. Claro, entonces se entiende, o problemas en la ventilación o problemas en la perfusión. ¿O qué pasaría si es que todo aquí está ok? ¿O qué pasaría si todo aquí está ok? Todo está bien. Me pasé.
estaba. Ahí. Ahora sí. ¿Qué pasa en esto? Aquí está ok, esto está aquí ok, esto está ok, pero aquí es el problema. Nótese el grosor de dibujo. Y el bronquio está obstruyéndose, está cerrándose. ¿Hay buen movimiento de aire? No. Ejemplo, asma, ejemplo. Son patrones obstructivos, ya no vamos a hablar. Tromboembolia, compresión muscular extrínseca, crisis de asma, neumotórax, edema, todos los ejemplos que ustedes se los ocurren. ¿Sí? ¿Claro? ¿Fácil? Shunt. El shunt básicamente es un mecanismo cardiológico donde hay una mezcla de ejemplo, cardiopatías, tipo de bajo, de Fallot, trombo arterioso, comunicación interauricular, interventricular, todas las patologías cardíacas que a ustedes se les ocurran son mecanismos de shunt. Son propios de la práctica clínica diaria. La verdad que no, lo que más van a ver es la práctica clínica de la aceleración, perfusión y por ahí los trastornos de la difusión. Pero también deben recordar, no olvidar, que nunca van a encontrar, esto es para cuestión teórica, pero en un paciente nunca, y eso se lo digo con seguridad, nunca van a encontrar un solo mecanismo. Un paciente puede ser un paciente con fibrosis pulmonar que tiene su EPOC, que encima entra a sala de operación, en sala de procedimientos y se pasaron de propofol o de midazolam. Pues le tocó todito, ¿no? Eso suele pasar, entonces no va a encontrar un solo mecanismo en cada paciente. Entonces básicamente un resumen, cómo se comporta el nervio arterial, lo que hemos hablado. Aquí hay que hacer una corrección nada más, por favor, en el tema de la respuesta al oxígeno en esto de aquí. Eso sí, quizás así, como estos son textos al inglés al inicio y lo traducen, te lo veo un error de la traducción. Alteración de la difusión, el paciente no te responde bien al oxígeno. Los pacientes al inicio te responden parcialmente, pero luego conforme va avanzando la patología ya no buen intercambio. Tienes que darle más oxígeno y no empeora. Entonces aquí es mal. El resto está bien. Se resumen y esta es universidad. ¡Nos vamos! ¿Qué pasó? Hola. ¿A pacientes con fibrosis? La oxigenoterapia depende de la estrategia. El oxígeno bajo flujo, alto flujo, a presión positiva, o ya si es domiciliario, fisioterapia respiratoria. Las fibrosis son las más difíciles de manejar. Cuando damos clases de fibrosis, que esas son, aunque suena feo, prácticamente son sentencias de muerte. Lo que le des ya no. El ejercicio le va a hacer intercambio, pues. Segundito. Tranquilo. Hazme poco. Sí, lucros por minuto. Ya, lo mismo. Esta clase, como les digo, necesito que me hagan caso. Voy a procurar avanzar lo más posible. Deberíamos acabar los productivos, pero que son enfermedades obstructivas. Eso que dice ahorita, la misma clase de cambio Está acá, vaya. Partamos del puro ejemplo. O sea, a mí procuro no estar hable leyendo diapositivas. Partamos de ejemplo. Partamos de lo siguiente. No me digan necesariamente a ver si les tapan un poquito. ¿Alguno de ustedes aquí quizás sea asmático, asmática o tenga algún familiar asmático, asmático? ¿Qué es lo que más caracteriza al asmático? Respiratorias. Y normalmente que lo utilizan para estas vigilancias, el que más conocen es el salbutamol. No es el único, pero es el más conocido. Que tiene un montón de efectos adversos, sí, ya lo mencionaremos en su momento. Perfecto. ¿Qué hemos dicho? Lo auscultamos, el paciente tiene sibilancias. ¿Todos han auscultado alguna vez a un paciente con sibilancias? Hoy día. Pero han auscultado a un paciente con sibilancias y si no, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. En sus prácticas, si tienen un paciente con alta EPOC, péguense con su microscopio porque tienen que hacerlo. Entonces, cuando escuchen sibilancias, hay muchos pacientes que llegan a la consulta diciéndonos tengo asma.
Cuando le preguntas si realmente le hicieron alguna prueba adicional, te dicen, no, solamente me puso el doctor o la doctora el estetoscopio, dijo que silbaba mi pecho y que soy asmático. Y a veces son personas que tienen el diagnóstico de asma, así diagnosticada, años, y realmente no es asma. Primera conclusión, todo paciente asmático, el pecho le silba, pero no todo paciente que le silba es asmático. Es lo primerito que tiene que entender. ¿Por qué? Porque hay otras patologías, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que eso no se También estoy en bronquiolitis en los niños, que les silba, asmático. Pacientes con secuela de tuberculosis, bronquiectasis también les silba y no son asmáticos. No todo lo que silba es asma. Todo asmático le silba el pecho, pero no todo lo que silba es asmático. Eso es lo que deben recordar. Segundo, voy a poner acá a mi lado una persona, ¿sí la ven, no? Sí. Una persona de 70 años. Acá está clarita. Y le preguntas, señor, ¿qué pasó? Ah, le dicen, vengo doctorcito porque toso mucho, así te dicen, toso mucho, me silba el pecho, me falta el aire. Ya. ¿Desde cuándo? Te va a contar una historia que en resumen te dice que ya tiene años con ese problema. ¿Desde qué edad? Imaginemos que tenga 70 años, 80 años. Ah, desde que tengo 30 años o 40 años. Desde los 40 años o 50, doctorcito. Ah, ya. En la niñez, cuando era niño, cuando era adolescente, cuando vivía con sus papás, ¿tenía algún problema? No, no tenía nada. ¿En qué trabaja? ¿Qué se dedica? Ah, y me estoy inventando, ¿no? He trabajado en el campo, en la chacra. En casa cocinaban con leña. Ponemos un ejemplo clásico, el ejemplo típico. Ah, sí, el fogoncito, te dice, tengo mi fogoncito. Ah, ya. ¿Dónde está el fogoncito? Esas cositas, aunque parezcan a veces, está preguntando hasta dónde es importante. ¿Dónde está el fogoncito? ¿Dentro de la casa o está afuera? No, está dentro. Y está con el humo todo el día. A veces cocinan mañana, pero noche calientan. Todos nosotros tenemos familiares en el campo, que hemos visto eso. Y el humo está rondando todo el día. Ah, ya. Entonces, ¿nunca le pasó esto del niño? No, nunca. Listo. Vimos a mi pacientito que está, que se los presento, ¿no? Vamos a presentar otro de un poquito más alto. ¿Lo ven, no? Sí, acá está, clarito. Este otro paciente tiene 25 años, es estudiante de medicina del sexto ciclo de CIPAN. La estudiante, para que haya igualdad de género. La estudiante que estoy viendo ahorita, que lo están viendo en este momento. Ella también viene porque silba el pecho, tose y se cansa. Auscultan y efectivamente tiene sibilancias y tiene igual que mi pacientito del costado, le silba igual. Y le preguntas, ¿a qué te dedicas? Y va a decir, no, solamente estudio y nada más. O sea, por ahora es mi ocupación ser estudiante de medicina. Tiene 25 años. ¿Desde qué edad tienes ese problema? Desde que era niñita, desde que era chiquita. Yo desde que me acuerdo me llevaban al doctor, me ponían ampollas, me inhalaban, estaba en una emergencia. ¿Alguien más en tu casa tenía este problema? Ah, sí, por mi papá, por mi mamá, mis hermanos, mis hermanas. Había ese problema. Ya. Aparte de eso, ¿en qué momento del día es más el problema? Más en las noches, más en la mañanita. A veces a mitad de noche estoy durmiendo y me despierta la tos y me tengo que sentar porque me falta el aire y me tengo que sentar, respirar, si no me ahogo. Tengo que levantar la almohada. A veces, si puedo dormir con una almohada, tengo que dormir con 2, 3 almohadas para recién respirar bien. Y el pecho me silba. ¿Qué nos diferencia en ambos pacientes? A ambos les silba el pecho. Hablamos de edades. Empecemos de edades. En edad de inicio. Empezamos de eso. Edad de inicio. A mi pacientito que están viendo a mi derecha, para las redes sociales, pueden ver, está aquí. ¿Qué le caracteriza? Edad de inicio. Niñez, adultez, adolescencia, adultez. Aquí mi otra paciente, que es la futura doctora colega, niñez. Entonces hay una predominancia de edades. Es el primer factor que hay que tener en cuenta. A ambos les sirve el pecho. A uno más que otro posiblemente, pero les sirve. Me olvidaba, antes de continuar. Y a ambos le dices, el doctorcito de mi posta, te dice el señor, ¿no? Me ha dado este chisguetito, así te llaman. Si lo utilizo, verificas que la técnica sí es buena, porque también depende hasta que lo haga o no lo haga bien. Utiliza el chisguetito, sí me pasa, pero no mucho, casi estoy con la misma tos y silbido.
Está tos y el silbido de pecho todo el día. Ya. A ti le preguntas a tu compañero, ¿no? ¿Y tú? No, yo sí uso mi inhalador y estoy más o menos tranquila en el día. Mi problema, doctor, es en la noche. Mi problema es en la mañanita. ¿Les parece conocida esa historia? ¿Son asmáticos o Sí, la gente de nada? Entonces, en uno los síntomas varían en el día, en el otro no varían. ¿En cuál varía? En el paciente A, 80 años, o en el paciente B de 25 años. ¿En cuál varían los síntomas? Te dicen que es más en algunos momentos del día. En la persona joven, su compañera, cualquiera de ustedes que están acá. En el otro te dice que no varía mucho. En uno responde más al inhalador. El otro no te responde mucho al inhalador. ¿Cuál te responde más al inhalador? Gente joven. Gente señorita, tu compañera. El otro no te responde mucho. ¿Hay algún factor adicional ahí? ¿Algún historial de exposición? Exposición. Mi paciente de 80 años, hay una exposición crónica a humo. Mi paciente, alumna de CIPAN, tenía un componente más familiar, posiblemente genético. Entonces, esas características así sencillitas nos dan, por lo menos a primera instancia, cuáles son las principales diferencias en sintomatología o sintomatología. Definiendo ya cuál es alfa y cuál es POC. Solo estoy dando una aproximación todavía. Por lo tanto, cuando ustedes se enfrenten a algún paciente, esas características tienen que preguntar. ¿Esto todo? ¿Todo? ¿Está todo? Entonces, cuando se enfrenten a un paciente de esas características, ustedes deben incidir en todos esos detalles. Los pacientes asmáticos, en su gran mayoría, empiezan en los primeros años de edad. Sin embargo, como les voy a especificar en asma, he dicho en su mayoría, no he dicho en ningún momento usar la palabra todos, he dicho en su mayoría, porque también hay pacientes adultos, jóvenes adultos, mayores, que arrancan en edad tardía y son asmáticos. Pero tenemos que comprobar cuál es la respuesta o cuál es el factor predisponente, desencadenante. Imagínate que te dicen, ya, me diste tu historia, me quedo con su compañera que está aquí, que estamos viendo. ¿Y en qué momento te empezaron estos síntomas o te da? Porque siempre hay algún desencadenante que te empeora. Mi ex enamorado me regaló un peluche que me engañó que era hipoalergénico. No es hipoalergénico. Y duermes toda la noche con tu peluche, desde que era un enamorado, te lo botaste. Y cuando dormías, al poco tiempo arrancaste con tus problemas. Y por cierto, dato adicional, el paciente con EPOC puro, insisto, todo esto lo vamos a detallar, estamos dando los tips, esos últimos. El paciente con EPOC puro usualmente no tiene otro problema más que su problema respiratorio y algún antecedente de importancia. El paciente con asma usualmente va acompañado de otro par de problemas. Usualmente va acompañado de problemas de la nariz, rinitis crónica, o pueden ir acompañados de problemas dermatológicos, son bien atópicos. Te pica un zancudito, a mí me sale una ronchita, a ti te pican y te... ¿Sí? Esa es una cocada. Entonces, ¿qué pasa? Hay una triada, eso se llama atopía. Usualmente los asmáticos suelen ser atópicos. Inicio de edad, inicio de síntomas, la edad, componente familiar. Por tu papá o por tu mamá, usualmente te van a decir que por parte, voy familiares directos. No me vas a hablar, sí, mi tío que de la quinta generación que vive por no sé dónde, etc. No, eso no cuenta. Tiene que ser lo más cercano posible. ¿Sí? Entonces hay un componente familiar, rinitis, dermatitis y problema bronquial. ¿Listo? ¿Nos entendimos hasta ahí? Sí. Perfecto. Sigamos. ¿Qué? ¿Ahora sí las 8? Sí. Hasta las 9 nos quedamos. Ya. Entonces, empecemos ya, ¿no? Pero ya me explicó, sí, básicamente toda la clínica diferencial semiológica, ojo, hablando de semiología, no estoy hablando nada de exámenes ni pruebas complementarias, solo estamos en la semiología. ¿Qué dice? Es una enfermedad inflamatoria, crónica, heterogénea, por lo tanto, en esta enfermedad crónica, heterogénea, inflamatoria, respiratoria, participan diversos mediadores celulares y sustancias inflamatorias y cursa con sintomatología de opresión torácica, sibilancia, disnea, con obstrucción al flujo aéreo total o parcialmente reversible.
¿Qué significa parcialmente reversible? El asma lo caracterizan dos cosas, la reversibilidad y la variabilidad. Son las dos características del paciente asmático. Variabilidad y reversibilidad. Variabilidad. Los síntomas varían durante el día, más en las noches, más en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué, doctor? Está relacionado al ritmo circadiano. Hay estudios que nos dicen que hay relación con los síntomas y el ritmo circadiano. Esa es la variabilidad. Y la reversibilidad es un concepto espirométrico que yo les voy a explicar, donde hay una variación del llamado BEF sub 1. Les voy a explicar qué es eso. Ya sea por acción medicamentosa o espontáneamente. El proceso de cambio, ahorita estamos en asma, el proceso de inflamación tiene dos fases, una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda es cuando entonces tu enamorado, ahora tu ex, te regaló tu peluche, tú no tenías ningún problema respiratorio, tu hermano era un problema con rinitis, tu papá tenía un problema de bronquitis. Tú no tenías nada, eras feliz de la vida, todo era alegría y felicidad en tu relación, hasta que te regalaron un peluche, hasta que te regalaron un perrito, te regalaron un conejito, flores, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, no estoy echándoles de frente la culpa, estoy hablando usando los ejemplos más comunes, ¿ya? Y de repente, de un momento a otro, empezaste con congestión nasal, con problemas de sibilancia y falta de aire. Que por cierto, usualmente el paciente con asma va de la mano, repito, con problema renal. ¿Qué pasó en un primer momento? Entonces hubo una inflamación aguda. Se sensibiliza. Aquí. Antes de pasar al registro patológico. El paciente asmático, hemos dicho, hago una pausa del peluche. Entonces, continuamos con el break y regresamos al peluche. En el caso del asma, hay variedad. Les dije que hay pacientes que hacen todo un historial desde niñez, adolescencia y un antecedente familiar usualmente común, ¿sí? Eso, aproximadamente el 80% de pacientes asmáticos tienen esta presentación, asma alérgica. Y todo proceso alérgico en el cuerpo, cualquiera que sea piel, nariz, bronquios, está mediada por estas células, que son los eosinófilos. Entonces es un proceso mediado por eosinófilos. ¿Les han hecho en algún momento fisiopatología de asma? Estos pacientes responden muy bien a los corticoides inhalados. Ya me voy adelantando. El tratamiento con asma, lo que más utilizamos es salbutamol, pero el salbutamol no es un corticoide. Ojo, estoy hablando de corticoides inhalados, no estoy hablando de corticoides vía inhalatoria. El tratamiento para asma, ya me voy adelantando un montón en las siguientes diapositivas, será con corticoide inhalado. Es el tratamiento de base para el paciente asmático. Y cuando responden bien, esos pacientes tienen un tipo eosinofílico. Si le sacas un hemograma a ese paciente, por lo menos ya está haciendo mayores eosinófilos mayores al 5%. Un paciente con eosinófilos mayor al 5% ya es un indicador de un paciente asmático. Pero hay otro grupo de pacientes que le das el mismo tratamiento con el corticoide inhalado y no responden adecuadamente. Doctor, me está dando este inhalador y sigo igual. Me está dando, ya te cambio. Este otro, no, sigo igual, mejor un poquito y peor, no, así está, va, viene, pero nunca mejora bien. ¿Te equivocas en tu tratamiento? No, realmente tu tratamiento fue bueno porque en tu cabeza, dirás, el doctor alguna vez me hizo la clase de neumología y dijo que en su mayoría son alérgicos. Nunca te dije todos, dije en su mayoría. Hay algún grupo que tenemos variantes. Una de ellas es la variante asma no alérgica, en la cual la célula principal no es el eosinófilo, ahí tenemos a los neutrófilos, y los neutrófilos no te responden a los corticoides inhalados. Habrá que ver otros tratamientos, otras estrategias que ya las conoceremos más adelante. Tos como variante de asma. Como dice la diapositiva, el único síntoma es la tos. E inclusive ni siquiera hay sibilancia. Todos, la típica que lo llenan de antitusígenos por todos lados, y todo, no le pasa. Los pacientes usualmente lo ideal es completar un prueba. Y después de las pruebas dar el tratamiento. Sus tratamientos, me voy adelantando en cuanto al diagnóstico, no tratamiento, en cuanto al diagnóstico, dentro de las pruebas que voy a indicar, debería ir siempre un hemograma. Hemograma, inmunoglobulina E y de preferencia si piensas algún tipo alérgico, un panel de alergia básico, para ver si es que hay algún causante, desencadenante, no causante, desencadenante del problema. Entonces, pacientes que no tienen sibilancias, pero tienen tos, es su único síntoma. Entonces, la tos como variante de asma. Haces prueba terapéutica, es decir, le das tratamiento, sacas exámenes y compruebas el mismo resultado.
Asma de aparición en adultos. Ya les dije, mi paciente de 80 años dice que cuando tenía 50 años empezó a presentar síntomas de asma. Ese paciente le pregunta si no tiene factores de riesgo, nunca ha fumado, no tiene ningún historial de exposición a biomasa, no tiene nada. Pero sí te dice, sí, cuando mis papás, que yo me acuerdo, se silbaba el pecho, era alérgico. O a veces te dicen, no era alérgico, pero sí tenía mis hermanos que tenían asma. Posiblemente es una presentación de asma. Y asma con obesidad. El asma en pacientes, obviamente, como dice su nombre, pacientes obesos. ¿Leemos todo eso? Mejor. Ya, todo lo que les voy a decir ahorita es el resumen de lo que está en este gráfico, en este y en este. Regresamos a mi paréntesis y volvemos al peluche, a la mascota, al arreglo floral que te dio. Se ríes es porque ya sobre nosotros siempre santos y fieles. Regresando al tema. Te dieron algo, ya no le echamos la culpa. Te dieron algo que inhalaste. Cualquiera de lo que hemos mencionado. Dormías tranquila, dormías tranquilo y de repente empezaste con la sibilancia, la tos, la falta de aire. Empezaste con todo lo que hemos mencionado. ¿Qué pasó al inicio? Tu cuerpo no estaba acostumbrado a nada de eso. Era feliz tu cuerpo. Hasta que apareció el alérgeno. Este es el culpable. El alergeno ingresa vía respiratoria hasta a nivel alveolar. A nivel alveolar, como cuerpo extraño, te va a generar una reacción inflamatoria. ¿Y cuáles son las primeras células que salen a defender tu cuerpo? En general, en cualquier reacción inflamatoria, esto no es exclusivo de armas, para cualquier reacción inflamatoria. Las células dendríticas son las primeras que salen a defenderte. Corren. No son tan potentes, pero por lo menos son las primeras que te avisan de que algo está pasando, que algo no está yendo bien. Se encargan de fagocitar a los alérgenos. Una vez que lo fagocitan, destruyen con sus lisosomas, separan en muchas partes. ¿Quedó de su trabajo? No, porque se ha dicho, son los primeros que salen, pero no son los más fuertes, no te van a contener la reacción al inicio. Necesitan convocar a alguien más, alguien que sea más fuerte, alguien que te detenga todo ese proceso inflamatorio, o por lo menos que no lo haga tan grosero, tan fuerte. Rompen partes, ingresa, aquí viene la flecha, atraviesa el epitelio, llega a sangre. A nivel sanguíneo, como hemos dicho, fagocita y rompe en muchas partes el alérgeno. Uno de esos extremos del alérgeno, imagínense que es una ameba, como si fuera un pulpo, coge uno de los extremos y tiene que invocar a alguien, al que estaba descansando, de lo más feliz del mundo, que nadie lo había despertado para nada. Los linfocitos TH, que son los helper, T helper 0. Son linfocitos T que estaban viviendo la vida de lo más tranquila, nadie los molestaba en los 20 y tantos años de vida de esta persona, nadie los interrumpía, estaban en pausa. Hasta que aparece la célula dendrítica mostrándole el antígeno que acaba de capturar. Oye, he captado esto, ¿qué hago con esto? Esta unión entre célula dendrítica, el alérgeno y el linfocito TH o T helper 0, que comúnmente se conoce como complejo mayor de histocompatibilidad. Es el complejo mayor de histocompatibilidad. La presentación de la célula dendrítica, el alérgeno, el linfocito T0. Y una vez que pasa eso, ¿qué es el siguiente paso en la cadena inflamatoria? El linfocito T helper 0, neutro, tiene que transformarse. Tiene dos opciones de transformación. O se deriva en el grupo llamado TH1, T helper tipo 1, o se deriva en T helper tipo 2. La mayoría de las reacciones inflamatorias están mediadas por linfocitos T helper tipo 2. ¿Por qué? ¿Qué hacen los linfocitos T helper 2? Los linfocitos T helper 2 te liberan dos tipos de sustancias principales, no son las únicas, son las principales, las interleuquinas, interleuquina 4 y la interleuquina 5. Ojo, también, pero hemos hablado de las más importantes, no las únicas, las más importantes. La interleuquina 5, ¿qué es lo que hace? ¿A dónde viaja? ¿A quién activa? Al eosinófilo.
y eso es lo que nos desprende las reacciones eosinofílicas inflamatorias. Eosinofílica. Pero a su vez, vía interleuquina 4 nos va a activar al linfocito B. Ojo, esta es la primum exposición. Estamos hablando de la primera noche que dormiste con tu regalo. ¿Sí? Aquí tus bronquios no tienen nada, solamente tu cuerpo está que responde. Empiezas con el broncoespasmo y te despiertas asustado o asustada. ¿Qué es lo que pasó? Reacción inflamatoria. Empieza toda secreción de moco, hay broncoespasmo, te llenas de mucosidad a nivel bronquial. Si es mucho, empieza a silbar y a faltar el aire. El linfocito B, activado vía la interleuquina 4, ¿qué es lo que va a producir? Esa es la otra vía. El TH2, hace interleuquina 5, interleuquina 4. Interleuquina 5 al eosinófilo. Interleuquina 4 activa al más perdón, al linfo, al linfocito B. ¿Y los linfocitos qué es lo que liberan? Inmunoglobulina. ¿Y cuál es la principal inmunoglobulina? La inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E como anticuerpo va a unirse ahora sí a los mastocitos. Y los mastocitos van a estar activados circulando por tu sangre. Significa que la segunda noche que tú ya duermas con tu regalito, ya no se va a activar desde acá. ¿Cuál es el que reacciona primerito? Mastocitos, liberando inmunoglobulina E. Y no solamente inmunoglobulina E, los mastocitos, perdón, se activa inmunoglobulina E, ¿qué es lo que van a liberar? La histamina, van a generarte los leucotrienos. ¿Sí? Básicamente eso es lo que sucede. Realmente es una reacción inflamatoria de cualquier cadena a nivel del cuerpo, pero eso es lo que sucede por lo menos a nivel respiratorio. Si lo han recordado, no sé si las han hecho en algún momento, igual vale la pena recordar. Bien, entendiendo eso, ya tenemos todo eso de. Ni siquiera lo leo. Next. Bueno, para cuestión de examen sí tienen que leerlo, así que perdón. Citoquinas, todas las que ven ahí, histamina y óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador, estoy acá abajo. Esto va a tener importancia, lo que ya luego les voy a explicar. Y las prostaglandinas que van a terminar activando vías inflamatorias, activando el sistema nervioso central vía beta-agonistas y vía colinérgicos y agonistas beta-adrenérgicos. Esto es lo que sucede entonces al inicio, ¿no? Contracción del músculo liso, edema de vía respiratoria, hipersecreción de moco. Si te sigues exponiendo mucho tiempo al causante del alérgeno, ¿qué es lo que va a suceder? Recordemos que el bronquio está rodeado o está formado en una de sus capas por musculatura lisa. ¿Y qué pasa cuando todos ustedes que los veo aquí, que se van al gimnasio en sus horas libres, los veo bien hipertrofiados, musculatura bien trabajada? Como ustedes van al gimnasio y se estimulan mucho cargando sus pesas, lo mismo el músculo liso del bronquio, como cada rato para recibiendo el estímulo de alérgeno. ¿Cuál es el producto final del músculo liso? Hipertrofia. Crece. Pero bueno, fuera que se haga una hipertrofia excéntrica, es una hipertrofia concéntrica. Y por lo tanto disminuye la luz. Encima que me disminuye la luz del bronquio, hay hipersecreciones de moco. Y por lo tanto, ¿qué pasó? Se te desarrolla edema. Y fuiste. Pero eso puede controlarse. Ojo, no he dicho curarse, he dicho controlarse. Muy bien, ya tenemos a mi paciente, ya le hicimos una aproximación diagnóstica, ya diferenciamos por lo menos clínicamente cuál podría ser asma y cuál podría ser EPOC. ¿Cuál podría ser asma y cuál podría ser EPOC? ¿Sí? Ya lo diferenciamos clínica, epidemiológicamente, vimos los antecedentes. Entonces hicimos una aproximación de la evaluación fisiopatológica. Ahora veamos cómo vamos a confirmar, porque ya, doctor, llegó mi paciente de silba, ya me dijo que todo lo que silba no necesariamente es asma. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo lo confirmo? Es ahí donde entra la llamada prueba de espirometría.
¿Quiénes han visto o les han hecho espirometría alguna vez? ¿Han visto? ¿Se han hecho? ¿Hace tiempo? Bueno, independientemente del tiempo. Sí te han hecho. Listo. ¿Alguien más le han hecho espirometría? ¿Ha visto a alguien espirometría? O por lo menos han visto, por lo menos en sus prácticas supongo que ya habrán visto hacer una espirometría. ¿Qué consiste? ¿Qué le dicen al paciente la espirometría? ¿Cuáles son los pasos? Imagínense que yo soy el paciente. Ya, no yo, cualquiera de su compañera B, que ya hemos conversado que su compañera acá, la CIPAN, que tiene sospecha de algo. Imagínense que es esta señorita que está acá. Esta soy yo, por ejemplo. Pero es esta señorita, es mi consultorio, me hago mi chévere. Ya, entonces, colocamos el espirómetro. El espirómetro es conectado a un software. Hace 40 años, 40 años atrás, el neumólogo, tisiólogo, que le llamaban en aquel entonces, tenía que hacer sus cálculos, ¿no? Entonces tenía que sacar su calculadora, ver cuánto ha soplado, sacar ni siquiera calculadora, de repente a mano y hacer sus cálculos y ver cuánto salió. Como que te demora un poquito hacer todo eso, ¿no? Entonces ahora ya existen software. En los software no hay problema. El primer paso es ingresar datos. La máquina te va a pedir datos de peso, edad, talla, sexo y etnia. Te pide eso. Si es de América del Norte, América del Sur, mestizo, caucásico, etc. Te pide datos. ¿Por qué? Tiene un porqué de por qué la máquina te hace eso. La variación. Variabilidad, que es lo que vamos a ver. Eso es lo que voy a explicar ahorita, pero está muy bien. Entonces, es individualizado. Lo primero que hay que entender es que la espirometría es una prueba individualizada. Aunque los libros en la teoría, quizás cuando han visto sus libros, habrán visto su AMIR, habrán visto el CTO, etc. Dicen, ya me voy adelantando, el VEF-1 capacidad vital forzada menor a 0.170%. Es parcialmente cierto, ya no se utiliza esto, eso es un concepto antiguo, pero ya vamos a actualizar un poquito esa terminología. Les explico espirometría y con la espirometría les explico asma y EPOC en uno solo. ¿Ya? Explicamos ambas. 8 y 7. Todavía. No me entretengo. A los que hacen caso, hasta que el celular haga su trabajo, yo voy. En mi casa ya lo veo. Lo cual respeto, cada uno tiene su forma de estudiar. No lo hagan tan evidente como esto. Regreso. Entonces ahorita explicamos espirometría y solo lo que yo les explico la técnica de espirometría y a su vez llegamos al diagnóstico de asma y EPOC espirométricamente, porque hasta ahí he llegado con los chicos de la AIC, para estar parejitos todos. Espirometría. Me dicen que ya les han hecho, igual vamos a ver qué me evalúa la espirometría. La espirometría, lo que le decimos al paciente, aparte de siéntese y coloques esta boquilla en la boca, es un filtro, le colocamos una pinza en la nariz y que lo que hacemos es evitar que haya una variación de aire adicional y que garantizamos que todo el movimiento sea vía bucal. Le vamos a decir al paciente, tome aire, obviamente con la boquilla en la boca, y lo que va a hacer es una inspiración profunda. Primero le decimos al paciente, respire normal. Luego le dices, tome aire. Y cuando llega a su tope, sabemos de ahora por qué no sigo inflándome hasta el infinito y más allá, eso lo hemos explicado en la clase pasada. Luego le decimos, sople fuerte. Cuando sopla fuerte, pero es un de golpes. y yo le digo, siga. Mínimo se espera que, mínimo, no malo. Mínimo será 6 segundos. Mínimo 6 segundos. Se muere de frío. Mínimo 6 segundos. Mínimo. Entonces, ¿qué es lo que medimos en esa prueba? Partimos de lo siguiente, tabla básica. Curva flujo, volumen y volumen tiempo. Que ya la hicimos la vez pasada y ustedes son unos tromes en esto. Son unos tigres. Excelente, lo máximo. Hacemos esto. Ahora están aburridos, toman aire. Volumen tercero inspiratorio. Respiran. Volumen tercero Estoy inspiratorio. hablando, pero no se acaba. Otra vez bostezo. Esto soplo. Esto cuando se acabará. Tomando aire. Sigo botando. ¿Sí? Espirograma. Se nos hace muy conocido esto, ¿no? Acá la cámara, pero está aburrido. Espirograma. ¿Qué se llama esto? Este pedacito. Volumen corriente o volumen de corriente tidal. No me interesa valores ahorita que se sepan, solo quiero leer. En mi paciente en la prueba yo le digo, respire normal. Luego le digo, toma aire. Volumen tercero ¿Qué estoy haciendo? inspiratorio. Volumen De reserva inspiratoria. reserva Inspiratoria. inspiratoria.
Y luego le digo a mi paciente, sople. Fuerte, fuerte, sigue. Volumen de reserva respiratoria. Muy bien. Sin embargo, todavía nos queda un volumen. El volumen es residual. Triste, llorando. Residual. Volumen residual. Nadie le hace caso, pobrecito. Ya no sale por qué. ¿No es cierto? Nadie le hace caso a la espirometría de volumen residual. Solamente coge la espirometría hasta aquí. Sí. Nada Es el más. único volumen que no mide la Esto espirometría. de acá, hablamos. Hay otras pruebas mucho más complejas, de Sismografía. espirometría, que sí cogen este volumen. Ahí es donde Sismografía. ya se sobra. Ahorita no sobra. ¿Cómo se llama la suma de estos tres volúmenes? Capacidad vital. Capacidad vital. Esto ustedes lo saben. La espirometría es una prueba que le decimos al paciente, mire, vas a soplar despacito, con cariño, con toda la delicadeza del mundo, tómate tu tiempo. Porque yo estoy sentado aquí, tengo toda la mañana para verte soplar. No tengo tiempo, estoy apurado. Sopla. Y necesito que soples de cólera, fuerte. Sopla. Sigue. No, todavía no doy. ¿Te cansaste? Sí. ¿Te agitaste? Sí. Entonces significa que tu prueba la hiciste bien. ¿La hiciste suavecita o la hiciste con fuerza? Con fuerza. Entonces, tu capacidad, capacidad vital, forzada. Porque la prueba es con fuerza. Listo. Entonces, ¿qué es lo que medimos hasta ahora en espirometría? Ya no hablemos de volúmenes, ahora hablemos de capacidad. Medimos la capacidad vital, pero como la prueba es una prueba con fuerza, una prueba forzada, es la capacidad vital forzada. Dibujo otro gráfico. La idea es que entiendan el porqué de la prueba. Partimos de un punto cero. Según yo, esto está derecho. Listo, ya. Esto me va a representar la línea inferior, tiempo en segundos. La curva volumen-tiempo. Y vamos a hablar, esta línea, la vertical, Volumen. vamos a hablar del volumen. Curva volumen-tiempo. En litros. Si yo tomo hago una inspiración forzada y luego le decimos al paciente, los que han visto espirometría o que le han hecho visto, no sopla despacio, digo, ¡fuerte! ¡Bota! Ojo a lo que acabo de hacer. He botado, El 80%. he botado, lo he botado hasta que se me sale el pulmón. ¿En qué momento boté más aire? ¿Al iniciar, En el primer al mitad o al finalizar? En el primer segundo. Y cuando botamos el aire de todo eso que he respirado, botamos la mayor cantidad, la botamos En el primer segundo. O sea, más o menos el 80% de volumen de lo que tomamos se elimina en el primer segundo. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor indicador en tiempo de mi capacidad total? El primer segundo. He botado aire. Imaginemos que esto está derecho, según yo. Ya, según yo está derecho. Tome aire. Ojo, la curva. Luego le dices, bote. Y sigue. Sigue. Ya no doy. Ya, listo, gracias. Tome aire. Este gráfico sí lo han visto. De nuevo. Otra vez, tome aire. Bote. Sigue. Termino. Ya no doy. Obviamente no te hables, soy paciente. La curva desde acá, paren un poco. Listo, tome aire. Ya está, cerramos. Lo de arriba es inspiración y lo de abajo es inspiración. Este gráfico está en los libros de fisiología, súper facilito. De todo esto hemos dicho en qué momento botó más aire. Más o menos el 80% de mi volumen total de aire En el primer segundo. en el primer segundo. Como estoy botando aire, en su mayoría, estamos botando un determinado volumen, ¿sí? ¿Es una prueba sencilla o es una prueba fuerte, esforzada? Forzado. Volumen respirado, forzado en el primer segundo. ¿En qué momento? En el primer segundo. Eso es un versus 1. ¿Facilito? Eso es el versus 1. ¿Se entendió? Sencillito. Lo sencillito entender espirometría. Ya, y ahí ya, listo, ya explico. ¿Y ahora yo qué hago con eso en asma y hipo? Fácil. He dado los principales variables que vamos a analizar en espirometría para diagnosticar asma y diagnosticar hipo. ¿Por qué? Regreso a mi gráfico 1.
En mi gráfico 1 he hablado que la parte de aquí es inspiratoria y esta es expiratoria. Tomo aire. Tomo. Estoy acá. Este gráfico se llama volumen-tiempo. Este gráfico se llama volumen-tiempo. ¿Sí se llama? Volumen. ¿Ya? Entonces, esto que es Volumen. perdón, flujo-volumen. Este es volumen-tiempo. Entonces, tome aire. Toma. Bota. Que es todo esto de acá. Todo esto, ¿en cuál de estos segmentos está? En inspiratorio, corriente o en el expiratorio. Esto de Inspiratorio. la soplada, en la botada de aire, en el expiratorio. Entonces, ¿estoy en el punto 1, estoy en el punto 2 o estoy en el punto 3? 3. Estoy bien, el 3, realmente estoy cogiendo este pedacito. Pero este pedacito, que es un volumen, es solo una parte de la capacidad. De toda la capacidad estoy cogiendo la parte expiratoria. Mi pregunta es, ¿cuánto de toda la capacidad es este volumen? Ah, ya, entonces me diré cuánto expiré, la expiración, ¿respecto a qué? A la capacidad vital forzada. Pero como he dicho que la mejor marcador de toda la expiración, ¿cuál es? ¿Cuál es el mejor marcador de toda la expiración? El B1. Ahí está. Genero ese marcador que se llama B1 sobre capacidad vital forzada. Que esto, algunos textos le conocen como índice de Tiefenbach. Algunos, porque otros dicen que es variable, que depende de la técnica. Hasta inglés no lo llegué a francés no lo. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ¿cuáles son las tres variables que tenemos para diagnóstico espirométrico? Ojo, las espirometrías me miden enfermedades obstructivas, solo obstructivas. No me miden enfermedades restrictivas. Porque la restricción es el que estaba acá llorando solito. Las restricciones se miden con la medición, mejor dicho, de las restricciones será con el volumen residual. Bien calculado. Y la espirometría solo nos da un acercamiento, nada más. Las espirometrías sirven para diagnosticar enfermedades obstructivas. ¿Nos sirven para diagnosticar enfermedades restrictivas? No. Sugieren la posibilidad que mi paciente tenga una enfermedad restrictiva. Pero el diagnóstico se confirma por otros métodos que ahorita no son motivos de la clase. ¿Sí? Listo. ¿Hasta aquí se entiende entonces? Por lo menos el porqué de las cosas. Aló. Hola. Sí, dime. Ya. Sí, dile que me espere, por favor, que ahorita estoy por la cima. Pero ya en un ratito estoy por ahí. Ok. Me robé este maldito. Trabajan a una también, porque me voy. Estoy haciendo cherry. Hicimos mi trabajo, ya me fui. Bueno, regresando. Ya conocemos el Tiefenbach, ya conocemos el B1 y conocemos la capacidad vital forzada. Realmente, si se dan cuenta, son solo dos variables. La otra sale de la división y punto. La pregunta es ahora, ¿y para qué me sirve eso, doctor? La edad, la vejez, la gordura, tú le estás matando de calor. Confío en su juventud y que no les dará neumonía. Ahí sí me da miedo. Entonces, ¿para qué me sirven? Tengo el B1, su capacidad vital forzada, tengo el B1 por sí solito y tengo la capacidad vital forzada por sí solito. Ya entendimos de dónde salió, ya entendimos la curva flujo-volumen, ya entendimos volumen-tiempo. ¿Sí? Eso salió pero suavecito, facilito. Les ahorré horas creo de leer su año. ¿Para qué me sirve esto de acá? ¿Cuál es el objetivo del B1 capacidad vital forzada? El objetivo de esto es el diagnóstico. ¿Pero de qué? Diagnóstico de enfermedades obstructivas. Entonces, la utilidad del cociente del B1 capacidad vital forzada es diagnosticar enfermedades obstructivas. Imaginemos, y me pongo en este ejemplo, ¿qué es lo que me dicen los libros? Según yo, esta es una nube.
ideal, decimos que una enfermedad obstructiva es cuando este cociente es menor al 70%. Otros dicen menor al 0.7. La interpretación, como gusto, llegamos a lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les dije hace un momento que es relativamente cierto? Que es un concepto que deberíamos ir dejando. Por lo siguiente. Si yo tengo solamente en esta aula, que tenemos 20 de ustedes, no todos tienen el mismo tipo de actividad diaria, no todos hacen la misma actividad física, no todos miden igual, no todos pesan igual. Recordarán, les dije hace un momento que cuando ingresamos los datos de espirometría me pide todos esos datos: peso, edad, talla, sexo, origen étnico. Aunque suene feo, pero nos pide eso. ¿Para qué? Porque, repito lo que les dije hace un momento, antiguamente los tisiólogos tenían que agarrar lápiz, calculadora y ver cómo les sale para cada uno. Y como es una chambota, mejor dejémoslo para todos. ¿Les parece todo? Imagínate que todos somos los mejores neumólogos del mundo acá. ¿Alguien tiene tiempo para ponerse a hacer estos cálculos? No. ¿Cuánto fue lo más común que encontraron? 70, ya, dejémoslo en 70%. El versus 1, esta relación menos 70% obstructivo. Fin, listo. Publicamos libros, se acabó. Y que todos aprendan eso. Pero como ahora ya hay software, el software lo que te hace es individualizar el resultado. Y te dice el software, lo que para mí es normal, para ti es anormal. ¿A qué voy? A lo siguiente. El concepto que quiero que se les quede ahora de enfermedades obstructivas, y en este caso solo de asma, si se dan cuenta, arrancamos de obstrucción, ya nos vamos metiendo poquito a poquito ahorita a asma. En el caso del asma, el concepto actual es que la relación debe estar en bajo del límite inferior de la normalidad, o en inglés el LLN. Ya me rompió la cabeza. ¿Qué es eso del LLN y el LIN? Otro ejemplo se los aclaro más. En esta misma aula, exceptuándome obviamente, solamente ustedes, ¿cuánto es el promedio de edad? 23, 24 años, 22, 23 años, calculo debe estar el promedio de edad de todos. Pero para que yo saque ese promedio, he tenido que sumar las edades de todos ustedes. ¿Sí? Ese es el promedio que todos sabemos por aritmética básica. Para llegar a ese tema, a sumar todas las edades, tengo que hacer la sumatoria de todas las variables de las edades de todos ustedes acá. Pero si en aritmética yo quiero sacar cuál es de todos ustedes, cuál es el que tiene más edad, quizás por ahí hay alguien, pongámonos, me estoy inventando, que tiene 30 años. Y hay alguien aquí que tiene 20 años. Para ustedes el promedio es 25 años. Pero lo normal dentro de esta aula es un límite normal dentro de esta aula es 30 años y lo inferior aceptable para ustedes es 20 años. Esos son mis extremos dentro de los cuales se manejan todos los promedios de edades. ¿Qué pasa si alguien viene de 12 años y se sienta acá a escuchar? ¿Les parecerá normal o toda la clase van a estar mirando esto? Entre comillas es normal, digo comillas, normal, no es normal, fuera de lo común, pero hablemos tema de normalidad ahorita por tema de prueba. ¿Sale de lo normal? Sale de lo normal. Entonces no te cuadra, tú estás debajo de todo lo que esperamos, entonces no perteneces a este grupo, deberías estar en otro rango. Por lo tanto, la espirometría, cuando ingresamos datos de peso, edad, talla, sexo, etnia, nos hace cálculos para cada uno de nosotros cuánto es lo mínimo aceptable. Imaginemos que tenemos acá al doctor Loredo con su 1,95 m y con sus 80 kilogramos de peso, y acá tenemos al alumno A, no le voy a poner nombre, que mide 1,60 y pesa 80 kilogramos. Ambos pesan igual, pero su talla es diferente. Ingresamos los datos, la máquina automáticamente me dice, para ti, para el doctor, esta relación de versus 1 sobre la capacidad vital forzada, hablemoslo en términos de porcentaje, es 90%. Y para el alumno, con estos datos de peso-talla, es de 72%. Son los ajustados de acuerdo a cada paciente. Ojo, los resultados son individualizados. Estos son sus límites inferiores. Lo mínimo aceptado para ti es que tú, el doctor, sople 90%, y para este alumno, para esta persona, mínimo espero 72%. Eso es lo esperable. Ahora, hacen la espirometría, yo soplo, la máquina me calcula que hice 80%, y para este de acá calcula que hizo
67%. ¿Cuál de los dos está obstruido? Los dos están obstruidos porque es lo debajo de lo que esperas para el resultado de este paciente. Yo no puedo tener la misma contextura, mismos datos y exactitos de otra persona. Una persona que mide, una persona que mide 1,90, pesa 120 kilos, no va a tener la misma, o es una persona sedentaria, obesa, no va a pesar lo mismo que alguien que hace deporte, hace atletismo, corre, hace bicicleta, spinning, lo que quiera. No tienen la misma capacidad y no tienen los mismos índices. Por lo tanto, para cada uno la prueba es individualizada. Por lo tanto, el diagnóstico de enfermedad obstructiva y por lo tanto ahora asma será con un difenao menor al límite inferior de la normalidad para ese paciente. ¿Se entendió? Sí. Listo. Pero, yo digo, pero para cuestiones teóricas, lo que está escrito en los libros todavía te dicen el 70%. Si quieren leerlo como 70%, síganlo leyendo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque estos datos que yo les he dado es para asma. Para EPOC sigue manteniéndose ese 70% que ya les voy a explicar. ¿Nos entendimos hasta ahí? Sí. Borro. Todo. Con esto vamos cerrando todo. B sub 1 sobre la capacidad vital forzada, hemos dicho que me diagnostica la enfermedad obstructiva. El B sub 1 por sí solito, ¿para qué me sirve? Imaginemos que ya mi paciente ya le hice la espirometría y si confirmamos, porque cayó debajo del límite inferior de la normalidad, que sí es un paciente con una enfermedad obstructiva. Ya, doctor, ¿acabé mi chamba? No, todavía falta. ¿Qué tan obstruido está tu paciente? ¿Qué tan severa es su obstrucción? ¿Está muy obstruido? ¿Está poquito? ¿Está mucho? Ah, no lo pregunté. No te he preguntado, no te he dicho que le preguntes, te he dicho que sale en la espirometría, porque la espirometría te bota estos valores. Entonces, la espirometría, el B sub 1 puede ir desde 80 a 100%, puede ir de 80, puede ir de 80 a 50%, puede ir de 50 a 30% o puede ser menor al 30%. ¿Y dónde salen estos resultados? La espirometría que estás haciendo. Estos datos te los bota la máquina, no tienes por qué romperte la cabeza. Tu problema es interpretar, nada más. Y 80 a 100%, ¿está normal del B sub 1? ¿Es normal? No hablamos de normalidad, hablamos de grado de obstrucción. El B sub 1 me da grado de obstrucción. De 80 a 100% en un paciente con obstrucción, según el B sub 1, capacidad vital forzada, hablamos del menor al límite inferior de la normalidad, es un patrón obstructivo. Tengo que ver qué tan obstruido es. Entonces, paso 1, primero. El segundo paso, ver esta relación. Si es de 80 a 100%, es una obstrucción leve. Si el B sub 1 en un paciente obstruido me sale de esos rangos 80 a 50, es una obstrucción moderada. Si sale en este rango en un paciente obstruido, es una obstrucción grave. Y por el último, esto es muy grave. Fácil. Fácil. Y luego aparece el tercer involucrado. Y yo, ignorado. La capacidad vital forzada normal debe ser mayor a 80%. Por lo tanto, ¿qué pasa si la capacidad vital forzada es menor a 80%? Sugiere, no me diagnostica, la espirometría no me diagnostica restricción, sugiere sugiere res. ¿Qué hice? Muy bien, ahí está. Listo. Pero, no me van a ganar los tiros. No me van a ganar los tiros. Sugiere restricción. Esas son la interpretación de los tres valores. Nunca se olviden. Diagnóstico de enfermedad obstructiva, asma principalmente. Vamos a explicarles brevemente. Con el B sub 1 capacidad vital forzada. Menor a 70% para cuestiones del libro,
En la práctica, menor al límite inferior de la normalidad. ¿Por qué? Porque es individualizado. Punto 1. Punto 2. Si está obstruido, el BEF sub 1 me dice qué tan obstruido está. Y puede clasificarse leve, moderado, grave, muy grave. Y el tercero, la capacidad vital forzada. Porque puede que un paciente salga normal, ¿eh? Tú le haces soplar y esto está normal. Pero acá me sale menor a 70, 60%. ¿Qué digas? ¿Está bien, vayas a su casa? Es un paciente sin obstrucción, pero con sugerencia de restricción. Entonces tenemos varias combinaciones. El paciente obstruido solito, que tenemos lo que ya hemos hablado hoy. El paciente sugerente de restricción solito, que todo esto está bien y esto está alterado. O aquel que tiene los dos alterados, un patrón obstructivo con sugerencia de restricción. Y cuando digas obstructivo, deberás interpretar el grado de la obstrucción, según esas tablas que tenemos. ¿Sí? ¿Fácil? Fácil. Y ahora sí, para cerrar esto, porque todo esto que les he hablado es para hablar de la siguiente imagen. A los que le han hecho espirometría, hay dos momentos de la espirometría. La BD es broncodilatación, ¿ya? La pre-broncodilatación y la post-broncodilatación. A los que le han hecho espirometría hemos visto que el paciente le pide el sople, con todas las características que ya les he mencionado, y después de que sopla, le aplican un inhalador. Salbutamol en su gran mayoría, bromuro de hipertropio, los que tienen reacción adversa al salbutamol. ¿Cuál es la reacción adversa más común al salbutamol? Taquicardia. ¿Por qué? Lo siguiente lo conversamos cuando hablamos de FARO. Después lo conversamos, no se rompan la cara. Este intermedio es la prueba de broncodilatación. Acá le dices, usa su inhalador, espere 15 minutos por lo menos y regresa para completar. Y otra vez le haces soplar. Una vez que le haces soplar al paciente, vas a comparar estos dos valores que hemos estado hablando hasta la 1 minuto. El BEF sub 1 sobre la capacidad vital forzada y el BEF sub 1 sobre. Imaginemos que ya tienes tu diagnóstico obstructivo. Obstrucción, le hiciste soplar después, sigue siendo obstructivo. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Entonces vamos a ver el grado de severidad. Pongámosle, ojo, el BEF sub 1 se puede medir en % y todo eso, insisto, está en la máquina, o puede expresarse en litros. Al expresar en porcentajes, me voy a poner un nombre super teórico, un número recontra teórico. Imaginemos que el BEF sub 1 de mi paciente es 80%. Y que en litros me bota en el primer segundo 1 litro, 1000 mililitros. Miramos en mililitros. Midámoslo en mililitros. La máquina te bota en litros, pero necesito que me entiendan por lo que les voy a hablar. Por todo. Mililitros. Imaginemos que a mi paciente le hice soplar, ya me salió obstructiva en ambas, su B sub 1 basal es 80% y en mililitros, 1000 mililitros me ha botado en primer segundo. Después le haces la broncodilatación, espera un momento, regresa y le haces soplar. La relación sigue siendo obstructiva, ¿sí? Eso no varía. Puede que varíen números más, números menos, pero sigo confirmando la obstrucción. ¿Y qué pasa con este BEF sub 1? Pongámonos que el BEF sub 1 ahora me sale 92%. ¿Cuánto varió? 12%. Eso llamamos delta o variación. La variación del BEF sub 1 en este caso fue de 12%. Sí, resta, nada más. Estoy restando, ¿sí? 12%. Y en cuestión de mililitros, 200 mililitros. botó 1200 mililitros. ¿Cuánto fue la variación del BEF sub 1 en litros? 200 mililitros. 200 mililitros. Les presento la definición de asma. Esa es la definición espirométrica de asma. Un paciente con test de broncodilatación con variable, obviamente patrón obstructivo, con una variación del BEF sub 1 mayor o igual a 12% y mayor o igual a 200 mililitros. Ojo con el conector que acabo de utilizar. No he dicho 200 mililitros o 12%. He dicho
y 12%. Por lo menos, ojo, por lo menos. O sea, puede ser 14, 15, 20, etc. Esto, la máquina lo interpreta, nosotros le ponemos reversibilidad positiva. O sea, una prueba con reversibilidad positiva. ¿Y qué es una prueba con reversibilidad positiva? Aquel que el B1 post broncodilatación varía mayor a 12% y 200 mililitros. Por lo menos 200 mililitros. Puede ser más. Significa que tu bronquio aplicas el inhalador y por lo menos te ha dilatado un 12% y deja que mejore el volumen, fluya al menos 200 mililitros más. Por lo tanto, ¿mi paciente es candidato para inhaladores? Sí. ¿Diagnóstico asma? Sí. Ese es el diagnóstico de grandazo. Esto es asma. ¿Y qué es el POC, doctor? Más fácil todavía. Esto no más tranca, el POC. ¿Y el POC qué es, doctor? Ya. Facilito. Es un... ¿Qué les dije que los libros usualmente dicen? ¿Cómo diagnosticas enfermedad obstructiva según los libros? 0,170%. Listo, yo se acabó el diagnóstico. ¿Pero en qué momento? Postbronquiolatación. Postbronquiolatación, porque no mejora con la reversibilidad. No mejora, porque esta prueba no mejora. Finish. Les presento al EPOC. Listo, se acabó la clase, gracias. Listo, chicos, gracias por sus humildes aplausos y ya nos hicimos todos.